Y al término de este año, Señor, podemos solamente mirar hacia atrás y darte gracias. Gracias porque eres fiel a tus promesas, a tu palabra, de que tú estás con nosotros todos los días. A pesar de que no lo entendamos, no lo sintamos, no lo recordemos muchas veces, Señor, tu presencia es fiel, Señor, en nuestras vidas y solo podemos darte las gracias, aún por las cosas, Señor, que a veces no son tan agradables en nuestras vidas. Sabemos que tienes un propósito para ellas. Y en esta hora, Señor, queremos encomendar este tiempo. Gracias por este tiempo de alabanza, de oración, de compartir juntos. Señor, pero queremos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, que nos transforme, Señor, que nos llene de tu palabra, Señor, para que podamos salir edificados. Bendice a mis hermanos. Lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Podéis sentaros, hermanos. Voy a pediros que abráis vuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 58. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Cuando Olimpios me pidió que compartiera con vosotros este domingo, pensaba yo que puedo compartir orando al Señor, buscando la dirección del Señor. El Señor me dio esta palabra en este pasaje de 1 Corintios 15, 58, que en realidad es una exhortación, ¿vale? Y queremos esta mañana pensar, meditar en el mensaje que encontramos en esta porción de la Escritura. 1 Corintios 15, 58, que habla acerca de estar firmes y constantes en el Señor. Así que vamos a hacer una cosa, le tenéis aquí en pantalla, así que sé que español para algunos de vosotros no es vuestra primera lengua, aunque creo que lo habláis perfectamente, yo con todos los que he hablado se os entiende perfectamente, así que vamos a intentar, vamos a leerlo 2 veces y luego vamos a ver si lo podemos memorizar, ¿de acuerdo? Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora mira, nota cómo lo escribí para que sea más fácil de recordarlo y también más fácil de entenderlo. Una vez más, vamos a leerlo. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Alguien se anima a decirlo? Vamos a leerlo una vez más, ¿vale? Una vez más, venga, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A ver, vamos a quitarlo un poquito, quítalo de ahí, vuelve un poquito atrás. ¿Alguien se anima a decirlo? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ven? ¿Quién se anima a decirlo? ¿Alguien? Yo te ayudo. Sí, ¿alguien se anima? ¿Alguien? ¿Algún valiente? A ver, adelante. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, muy bien. Un valiente se anima. A ver, ¿quién se anima? Venga, chicos. Sí, adelante. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Venga. Sí. Amén. Lo entendí todo. Bueno, por fe, por fe. de nuestra iglesia de
Amén. Esta Flor y la hermana América es nuestro sacerdote. Me lo sé desde hace muchos años. Amén, amén, amén. Bueno, este pasaje lo escribió el apóstol Pablo aquí en la carta, su primera carta a la iglesia en Corinto. Ahora, tenemos que entender un poco el contexto. La carta que Pablo escribe a esta iglesia tiene como propósito corregir 7 problemas principales. Había más, pero por lo menos 7 problemas gordos, problemas de carnalidad, problemas doctrinales muy fuertes tenía esta iglesia en Corinto. Y Pablo escribe esta carta precisamente para corregir esos problemas. Ahora, la carta tiene 16 capítulos, lo puedes comprobar ahí. Así que este pasaje que estamos aquí estudiando esta mañana es capítulo 15, versículo 58, o sea, que estamos casi al final de la carta, ¿vale? Y Pablo termina de corregir el último problema gordo que tenían, porque es sobre la resurrección. Tenían problemas sobre divisiones y contiendas entre ellos, tenían problemas en cuanto a fornicación en la congregación y falta de entendimiento en cuanto al matrimonio cristiano. Tenían problemas en cuanto a qué hacer con la carne ofrecida a los ídolos. Tenían problemas en cuanto a personas que cuestionaban el apostolado de Pablo. Decían, Pablo no es realmente un apóstol como los 12. Tenían problemas con la cena del Señor. Tenían problemas con los dones espirituales. Y por supuesto, en capítulo 15 tenían problemas con la resurrección. Personas que estaban enseñando que no había resurrección de muertos. Y Pablo les dice, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Y nosotros somos mentirosos porque hemos testificado que Cristo resucitó. Tenían problemas muy gordos, hermanos. Ahora, es increíble cómo Dios usa al apóstol Pablo para corregir a estos creyentes que con sus buenas intenciones y habiendo sido salvos y entendido la gracia del Señor, todavía había muchas cosas en sus vidas individuales, familiares y como iglesia que no habían entendido. Y Pablo comienza esta carta, siempre me resulta fascinante cómo es que en el principio de la carta Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y si algo había que brillaba por su ausencia en esa iglesia, era la santidad. Sin embargo, Pablo les recuerda quiénes son en Cristo. Porque, ¿sabes? Una cosa es nuestra posición en Cristo y otra cosa es la vida práctica que hemos de desarrollar. Hemos de vivir como los santos que ya somos en Cristo. Y por eso el propósito de la carta. Pero cuando Pablo llega aquí a este pasaje, dice, así que. Y esas dos palabritas nos conectan con lo anterior. Esas dos palabritas te dicen que lo que viene después es una conclusión. Dice, así que, hermanos míos amados, está hablando a creyentes, a hijos de Dios, y les da un mandato, estad firmes y constantes, y luego les dice cómo, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que esta mañana vamos a ver 3 aspectos de este pasaje. Si podemos ir adelante, 3 aspectos de este pasaje. Vamos a ver primero el mandato, porque esta exhortación que Pablo da a la iglesia en Corinto, que es la exhortación que Dios tiene para nosotros hoy, en este final de 2025, a nuestra iglesia, vuestra iglesia aquí, este cuerpo local de Cristo, es esta exhortación. Y tiene 3 facetas, 3 aspectos. Primero, hay un mandato muy claro, a estar firmes y constantes. Pero ese mandato, no, vuelve atrás un segundo, ese mandato está relacionado con la misión, porque el mandato de estar firmes y constantes tiene que ver con algo muy específico, que es la misión de la iglesia, la misión que tenemos como cada creyente individual y colectivo como iglesia, por supuesto. Pero es que además te da la manera, porque no es de cualquier manera. Dios nos ha dado una misión, un mandato, y nos ha dado una manera de llevar a cabo ese mandato. Así que vamos a ver brevemente esta mañana estos 3 aspectos y así vamos a concluir, ¿de acuerdo? Entonces veamos primero el mandato.
El mandato es muy claro. Dice el texto, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Esa palabra griega que se tradujo estad firmes significa simplemente estar o ser inmovible. Tiene la idea de sedentario, alguien que se sienta, que no se mueve, y tiene esa idea. En español significa estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Ahora, la palabra griega que se traduce en el texto nuestro aquí esta mañana como estad firmes aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera es aquí en nuestro pasaje, 1 Corintios 15, 58. Pero la segunda está aquí también en esta carta, en 1 Corintios. Y solamente quiero que veáis cómo es que Pablo usa esta palabra también, aunque está en un contexto aquí en el capítulo 7, donde él está hablando del matrimonio. Pero fíjate lo que dice. Pero el que está firme en su corazón, nota cómo tiene relación con el corazón. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Está hablando de un tema muy concreto, pero lo que quiero que notes es cómo usa Pablo esa palabra. Estar firme, estar resuelto y tiene que ver con algo del corazón, algo que se decide en el corazón. La siguiente ocasión que aparece la encontramos en Colosenses 1:23, que dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero él dice, estáis firmes y sin moveros. Esa es la idea general. La otra palabra del mandato en nuestro texto, que es estad firmes y constantes, tiene básicamente la misma idea. Y la palabra griega solamente aparece en este versículo. En toda la Biblia solo aparece aquí. Se traduce como constantes. Pero tiene la misma idea. La misma idea de persistencia, de firmeza, de perseverancia en el ánimo de las resoluciones y los propósitos. Ahora mira, simplemente unos sinónimos, ¿vale? Dice, si puedes, la siguiente dice, difícil de ser movido. ¿Qué significa estar firmes y constantes? Difícil de ser movido o desplazado, seguro, estable, sólido, fuerte, duro, consistente, resistente, podríamos decir resiliente, que es una palabra que está ahora muy de moda, ser resiliente, ¿vale? Establecido, fijo, permanente, tenaz, perseverante, insistente, persistente, incesante. Ese es el mandato que tenemos de parte de Dios como iglesia y como creyentes individuales, estar firmes y constantes. Porque sabemos que lo que más abunda en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia, de nuestras familias, muchas veces es la inconstancia, la falta de firmeza. Situaciones pasan, suceden en nuestras vidas y a veces nos tambaleamos, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, estad firme y constante, firme y constante. Ahora, el mandamiento es muy claro, pero veamos en cuanto a qué. ¿A qué tenemos que estar firmes y constantes? ¿Respecto a qué? Y el texto nos dice en cuanto a qué, porque encontramos también la misión. La misión. El mandato, estad firmes y constantes. La misión, la obra del Señor. En cuanto a la obra del Señor. Y aquí quiero tomar unos minutos para que hablemos de esta frase. Mira, en el ámbito de las iglesias, en el ámbito evangélico, muchas veces usamos nosotros palabras o frases que a veces no tienen el uso que nosotros le damos, un significado muy bíblico. Esta es una de ellas, la obra del Señor. Hablamos de la obra del Señor, ¿verdad? Y ahí en esa frase metemos todo tipo de actividades, ¿verdad? Cualquier cosa que tenga cierta relación con la iglesia o con el ámbito cristiano, lo llamamos la obra del Señor.
Pero si una cosa he aprendido después de años de haber estudiado la palabra del Señor y de ser mayor con los años, de madurar, de aprender y de ver cómo es que Dios obra, te voy a decir una cosa. Dios es muy, muy específico en el uso de las palabras. Dios no es como nosotros, que a veces hablamos y hablamos y hablamos porque el aire es gratis, ¿no? No, Dios siempre tiene un propósito y es muy específico en lo que Él dice. Y esta frase, la obra del Señor, Dios la define muy específicamente en la palabra. Y si nosotros vamos a cumplir el mandato de estar firmes y constantes en cuanto a la misión, y la misión es la obra del Señor, tenemos que entender qué quiere decir Dios. No tu pastor, no yo, no otro mensaje, no otro libro o persona que enseña, sino qué dice Dios cuando Él usa la palabra, la obra del Señor, o la frase. ¿Qué significa? Porque no quiero pasar mi vida sin perderme la misión. ¿Qué es la misión según Dios? Cuando estudiamos las Escrituras, aprendemos que la obra del Señor es la obra que el Señor obró cuando estaba en esta tierra obrando. Y sí, es redundante, ya lo sé. La obra del Señor es la obra que el Señor obró cuando estaba en esta tierra obrando. Ahora vas a ver por qué soy redundante y tan específico. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Mira, en Juan capítulo 4 estamos al inicio del ministerio, de la obra de Jesús en esta tierra. Él vino, nació, pero tenía una misión de parte de Dios, una obra que hacer. Y en Juan capítulo 4 encontramos la narración del principio de su ministerio. Y este capítulo nos narra ese encuentro que tuvo con la mujer en el pozo de Samaria. ¿Os acordáis? La mujer samaritana. Casi todos conocéis o deberíais conocer esta historia. Es al inicio de su ministerio, de su obra. Y Jesús les dice a sus discípulos, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, los discípulos se habían ido a comprar de comer, ellos venían de viaje, el Señor para descansar en el pozo y ahí tienes encuentro con la mujer. Los discípulos mientras han ido a comprar de comer y cuando vuelven, traen la comida, se sorprenden de que esté hablando con una mujer y encima samaritana y le dicen, Señor, aquí está la comida. Pero él le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, dos cosas quiero que veas. Primero, que el Señor Jesucristo tenía las prioridades claras. Más que su propia comida, Él sabía que tenía una misión de parte de Dios, una obra que acabar, que terminar. Y Él le daba prioridad a eso. Ahora, imagínate cuántas veces nosotros ponemos nuestras necesidades físicas válidas, totalmente válidas, no es nada malo, por encima de la obra que el Señor nos ha encomendado a acabar. Pero mira, te he dicho que la obra de Dios o la obra del Señor es la obra que Él obró cuando estaba en esta tierra obrando. Porque si vamos a Juan capítulo 17, y aquí sí quiero que abras tu Biblia, ahí en Juan 17, aunque tienes el texto aquí, mira lo que dice, lo que dice Juan aquí acerca del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo está orando. Ahora, contexto. Juan 4 es el inicio del ministerio del Señor. 3 años y medio después, estamos en Juan capítulo 17. Él está orando después de que ha tomado la Pascua, la última cena, esa noche. Está ahí con los discípulos todavía. La madrugada siguiente va a ser arrestado y después va a morir en la cruz. Y en este contexto, Él ora al Padre y dice, yo te he glorificado en la tierra, he
acabado la obra que me diste que hiciese. Y te pregunto, ¿a qué se refiere? Porque aún no ha muerto. Va a morir el día siguiente. Pero él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Te pregunto, ¿cuál es esa obra? En Juan 4 dice, tengo que acabar la obra que el Padre me dio. Y aquí dice, he acabado la obra. Ahora, sabemos que la obra más grande que Cristo vino a hacer fue morir en la cruz por nuestros pecados. Pero aquí está en la noche antes de haber muerto y él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y la respuesta la encontramos en este capítulo 17, porque la respuesta es la obra que él hizo con los 12. La obra que el Padre le encomendó, además de morir en la cruz, fue invertir su vida en 12 hombres, pasar con ellos 3 años y medio y transformar sus vidas de tal manera que cuando empezaron y le conocieron, hasta 3 años y medio después, cuando él se va y les deja encargados del ministerio de predicar, sus vidas cambiaron radicalmente, al punto que entregaron sus vidas para ir y predicar y aún morir por la causa de Cristo. ¿Qué pasó? La obra que el Señor obró en ellos, que Dios le había encargado obrar en esta tierra. Eso es la obra del Señor. Y brevemente, porque esto es un estudio en sí mismo, mira lo que dice Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Por cierto, esa es la definición bíblica de la vida eterna. La vida eterna no es ir al cielo y vivir con Dios por la eternidad, que también incluye esto. La vida eterna es una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero mira, la obra del Señor tiene 3 aspectos que están en este capítulo. En primer lugar, la obra del Señor tiene que ver con el evangelismo. Podemos ir adelante. Mira el versículo 6, porque si observas el tiempo verbal, nos dice lo que es la obra del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora va a explicar cuál es esa obra. Dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. ¿Sabes cuál es el inicio de la obra del Señor? Manifestar el nombre de Dios a los hombres. Y eso me habla de evangelizar. Eso es la obra del Señor, dar el evangelio, dar a conocer a Dios a las personas que no le conocen. Pero en segundo lugar es edificar, porque en el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado. Está hablando de los discípulos. Les dio a conocer su nombre, el nombre de Dios, les dio las palabras de Dios. Mira el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. La obra de Dios tiene que ver con dar a conocer el nombre de Dios y tiene que ver con dar la palabra, edificar a los que ya son creyentes, que es lo que hizo el Señor Jesucristo con los 12. Y en tercer lugar, tiene que ver con enviar. Porque en el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esa es la obra del Señor. Evangelizar, edificar y enviar. Cuando Jesús les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, a eso se refería.
haced lo que yo he hecho. Os he dado a conocer al Padre, os he edificado, os he fortalecido, y ahora id vosotros a hacer lo mismo. Esa es la obra del Señor. Y hermano, no vayas a malentender lo que voy a decir. La obra del Señor no es limpiar el local de la iglesia. La obra del Señor no es acomodar sillas. La obra del Señor no es dar ofrendas. La obra del Señor no es tocar un instrumento. La obra del Señor no es hacer obras de servicio que son importantes y buenas. La obra del Señor tiene que ver con estas tres cosas: evangelizar, edificar y enviar. Y si no estás involucrado en estas tres cosas, no estás haciendo la obra del Señor. Gracias a Dios por los actos de servicio que hacéis, que hacemos y que tenemos que hacer porque son necesarios. Pero Dios te ha llamado a ti en particular y como iglesia a evangelizar, a edificar a los creyentes y a enviar misiones. Esa es la obra del Señor. Ahora, digo esto porque muchas veces como cristianos nos escondemos detrás de estas actividades religiosas que son buenas. No estoy desmereciendo eso. Son servicios que son necesarios. Pero hermano, eso no te excusa de que tú personalmente te sientes con alguien y le compartas tu testimonio. Que le hables del evangelio. Que tú personalmente tomes el tiempo y te acerques a un nuevo creyente y le digas: mira, ¿qué te parece si nos juntamos una vez por semana? Nos tomamos un café, estudiamos la palabra. Quiero compartirte lo que Dios me enseñó y le ayudas a crecer, a ser establecido en la palabra. Eso no te excusa de que tú tienes que estar involucrado en hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo? Orando por los misioneros. Hoy has tenido aquí exposición a una misionera, pero hay otros que están en otros lugares haciendo la obra misionera, en lugares donde tú y yo no podemos ir. Pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad estar involucrado en hacer discípulos a las naciones. Pero yo no puedo ir, pero puedes orar, puedes ofrendar. A eso nos ha llamado el Señor. Amén. A la obra del Señor. Esa es la obra del Señor. Es la obra que el Señor obró cuando estaba en esta tierra obrando. Y mi reto para nosotros, hermanos, para este año que viene, este año 2026, es que podamos asegurarnos que nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestros recursos se inviertan en lo que realmente tiene valor eterno. Porque mira, la obra del Señor, el ministerio, tiene que ver con tres cosas que son eternas: la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti si eres creyente, si eres hijo de Dios, y las almas de las personas. De los que no conocen a Cristo para que le conozcan, de los que ya conocen a Cristo para que sean establecidos y sus vidas sean transformadas, no llenas de conocimiento y de religión evangélica, no, transformadas. Que las luchas que tienen puedan tener victoria, que puedan crecer, que puedan ser de bendición a otros y dejar las ataduras y el pecado que nos asedia y ir adelante en la vida que Dios tiene para nosotros. Esa es la obra del Señor. La obra del Señor es la obra que el Señor obró cuando estaba en esta tierra obrando. Y te pregunto, ¿estás haciendo la obra del Señor? ¿O estás jugando iglesia? ¿Sabes? El tener un puesto, un título, una responsabilidad en la iglesia no te exime de estar involucrado en la obra del Señor. Ahora, ya vimos el mandato. Estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. A eso nos llama el Señor. ¿En qué? En la obra del Señor. Es lo que dice. Pero, ¿cómo hemos de estar firmes y constantes? Por cierto, estos tres elementos, vuelve un momento atrás porque quiero deciros algo. Estos tres elementos es lo que se llama el discipulado. Otra palabra que usamos tanto. Yo me acuerdo hace 30 años, aunque no lo creas, voy a cumplir 50 en este 2026. Hace 30 años casi nadie hablaba de discipulado. Discipulado, hacer discipulado. Hoy todo el mundo usa esa palabra. Vas a cualquier librería cristiana y libros de discipulado, de esto, tal.
Esto, que por cierto, la palabra discipulado es una palabra inventada en español, porque el mandato bíblico es hacer discípulos. Esto es hacer discípulos. El discipulado no es un librito que te estudias, no es un curso que haces en una iglesia. El discipulado es esto, es hacer discípulos a todas las naciones, lo que el Señor Jesucristo hizo. Mira, te lo ilustro de esta manera. Evangelizar es tener el bebé. Cuando evangelizas, estás dando a luz una vida espiritual. Dios usa tu vida para traer vida y nuevo nacimiento en la persona que nace de nuevo, que cree en Jesucristo. Por eso se llama el nuevo nacimiento. Evangelismo es tener hijos. ¿Cuántos hijos has tenido? Espirituales. Edificar es criar al hijo. Es enseñarle los primeros pasos, a caminar, a comer. Tienes que cambiar el pañal muchas veces porque hace cosas que no debe, pero tienes que tener paciencia, amor, cuidado, hasta que va creciendo. Escucha, eso no se puede hacer con un curso. No se puede hacer, por cierto, a distancia. Tú no puedes criar a tu hijo por Zoom o por videollamada, ¿no? Bueno, conectamos una vez de vez en... No, es compartir la vida, es estar con la persona. Eso es edificar, es criar a un hijo espiritual. Y enviar es cuando ese hijo madura, crece lo suficiente, no que ya es perfecto, no que no va a aprender nada más, pero llega a un punto de madurez que es capaz de empezar su propia familia, porque se casa y va a tener sus propios hijos. Va a reproducir la vida que recibió. Eso es hacer discípulos. Esa es la obra del Señor y la responsabilidad de cada iglesia local, de cada creyente individual. Ahora, ¿cómo es que podemos estar firmes y constantes en la obra del Señor? Bueno, el texto aquí nos da también la manera. Ahora, en el texto, si volvemos allá a nuestro texto y vamos a ir terminando, Pablo dice, si te fijas, en el pasaje se usan dos gerundios, dice sabiendo y creciendo. Pero yo puse creyendo primero, aunque no está en el texto, sí pone el otro si quieres también, creyendo, creciendo, sabiendo. Creciendo y sabiendo está en el texto. Puse creyendo por lo siguiente, mira el texto, vuelve otra vez ahí al texto porque vamos a ir terminando, pero mira el texto. ¿Cómo es la manera? ¿Cómo hemos de estar como iglesia y como creyentes individuales firmes y constantes en la obra del Señor? Primero, dice el versículo, así que. Ahora, estas dos palabritas nos conectan con todo el capítulo anterior. Y si te fijas, son 58 versículos. En todo ese capítulo, Pablo ha estado hablando acerca de lo que es el Evangelio y específicamente de un aspecto del Evangelio que es la resurrección. Mira el capítulo, el versículo 1 de ese capítulo. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Por cierto, es posible creer en vano. Es lo que dice Pablo. Porque primeramente os enseñé lo que asimismo recibí. Y aquí va Pablo a definir el Evangelio. Si alguien viene y te dice, no, que el Evangelio completo, no. El Evangelio lo define la Biblia. Y aquí Pablo nos da la plena mención, la definición de lo que es el Evangelio. Dice aquí, os declaro lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos, etcétera, etcétera. Mira, el Evangelio tiene 4 elementos. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Y esto es importante. La mayoría de las veces se cita este pasaje y se nos olvida el último aspecto. Pablo dice, apareció a fulano, a sutano, más de 500 hermanos. En última instancia, como un abortivo, me apareció a mí. Se le apareció en el camino a Damasco.
Pero ¿sabes por qué es importante? Porque Pablo está refutando una mala enseñanza de personas que habían entrado en esta iglesia y enseñaban que no hay resurrección de los muertos, que los muertos no resucitan. Y Pablo dice, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿de qué me sirve creer en Él? Nuestra fe es vana. Estáis en vuestros delitos y pecados. Y además sois los más miserables porque tenéis una esperanza de algo falso. Pero dice, no, Cristo resucitó y apareció. Personas le vieron, le tocaron, comieron con Él, hablaron con Él. Más de 500 a la vez en una ocasión. Y todos dieron sus vidas por dar testimonio de esa verdad. Por eso tú y yo sabemos que Él resucitó. Por los testigos que el Señor dejó. Ahora, mira, volviendo a nuestro texto. ¿Por qué la manera primera es creyendo? Porque Pablo dice que nosotros también vamos a resucitar. Hermanos, tenemos la esperanza de la resurrección. De hecho, Pablo dice, si mueres antes de que venga el Señor, vas a resucitar. Pero si estás vivo cuando Él venga, vas a ser transformado. Ahora, hermano, eso tiene que cambiar tu manera de enfrentar la vida hoy. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Piensa, ¿qué es lo peor que puedes pasar? ¿Perder tu trabajo? ¿Perder tu familia? ¿Perder tu vida? Escucha, ya leímos el final de la historia. El Señor viene y si has muerto en Cristo, nos va a resucitar y con un cuerpo glorificado como el suyo para vivir con Él por la eternidad. Por la eternidad. Todo lo que pasa en esta vida, 60, 80, 90, 100 años que puedas vivir, es temporal. Lo bueno y lo malo es temporal. El Señor viene para darnos vida otra vez. Eso debe cambiar tu vida. Pablo dice, ¿por qué Pablo dice? Él dice, ¿por qué me arriesgo? ¿Por qué corro peligros? ¿Por qué sufro naufragios? ¿Por qué sufro falsos hermanos en las iglesias? Me difaman, hablan mal de mí. Sin embargo, yo sirvo al Señor, predico la palabra, voy aquí, voy allá. ¿Por qué? ¿Por qué gasto mi vida? ¿Por qué gasto mis recursos? ¿Por qué? Porque esto es temporal. El Señor viene, ha resucitado y como Él ha resucitado, nosotros vamos a resucitar o seremos transformados si estamos vivos cuando el Señor venga. Eso debe motivarnos creyendo ¿qué? Que el Señor Jesucristo resucitó y tenemos esa esperanza. Y eso, hermanos, nos debe hacer estar firmes y constantes en la obra del Señor. A pesar que a veces te traicionen, a pesar que a veces gente malinterprete lo que quieres hacer, a pesar de que gente o creyentes incluso muchas veces no valoran lo que tú haces para el Señor. Lo hacemos para el Señor. Pero también creciendo, dice el texto, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Te pregunto, ¿a cuántas personas en este 2025 tú, no el presbítero, no el pastor, no el anciano, no tu padre, no tu hijo, no tu esposo, no tu esposa, tú le hablaste del evangelio? ¿A cuántas? ¿Una? No digo le invitaste a la iglesia, no estoy diciendo le diste un folleto. Tú te sentaste con esa persona y le dijiste, mira, quiero contarte algo que ha transformado mi vida. Y en 2 minutos le contaste tu testimonio de cómo eras antes de conocer a Cristo, cómo conociste a Cristo y cómo eres ahora que ya conoces a Cristo. ¿A cuántas personas has edificado en este 2025? Que tú te has sentado y has tomado el tiempo. Claro, todos tenemos que trabajar, todos estamos ocupados, todos tenemos muchas ocupaciones y Satanás se encarga que tengas más y buenas ocupaciones. Ay, que tengo que ensayar, tengo que ir allá, tengo que hacer esto, tengo que limpiar, tengo que arreglarte. Cosas que se tienen que hacer, hermanos, no estoy desmeritando en nada eso. Lo que estoy diciendo es que la prioridad es edificar las vidas. Y tú dices, en lugar de irme a, no sé, hacer otra cosa, no nada malo, pero voy a tomar el tiempo y voy a buscar a esta persona que es nueva en Cristo. Voy a tomarme un café con él, voy a edificarle, voy a intentar pasar tiempo con él para que crezca en el Señor. ¿A cuántos misioneros tú, por cuántos de ellos has orado en este año 2025? Mira, hoy
tienes una oportunidad, tienes una tarjeta ahí. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Los ponemos en la nevera, en la nevera, en la puerta de la nevera con un imán, porque, bueno, en una casa, y creo que no será diferente en la vuestra, el sitio más concurrido es la nevera, ¿no? Y siempre que vas ahí, puedes ver la foto del misionero, la misionera, y puedes hacer una pequeña oración y estar en oración con los misioneros. Ofrendar. Si no puedes ir, puedes orar, puedes ofrendar para que otros vayan. Pero te animo y te reto a que crezcas en la obra del Señor. Te pregunto, ¿cómo vas a crecer tú en este 2026? Quizá Dios quiere que este 2026 tú inviertas tus recursos, toma tus vacaciones, paga tu propio billete de avión. No esperes que nadie te... Tú, Señor, yo quiero ir y visitar Senegal una semana, simplemente para ver lo que los hermanos están haciendo ahí. Orar, ser de bendición a los misioneros, ver, estar con la gente. Escucha, tenemos que abrir los ojos, hermanos. Los campos están blancos para la nieve. No te imaginas la oportunidad, aunque no sepas francés. Muchos de ellos saben español, te puedes comunicar. Escucha, los campos están blancos. Y solo falta gente, creyentes, que tengan la fe para crecer en la obra del Señor. Decir, Señor, yo voy a confiar en ti. Voy a dejar que tú me guíes, pero yo quiero estar involucrado en la obra a que tú me has llamado a hacer. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo vas a crecer tú en este año 2026? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hasta que no aprendí a ser específico y disciplinado, no vas a crecer. Te vas a engañar a ti mismo, como todos los años hacemos, como tendemos a hacer cada uno de nosotros. Yo hace tiempo que en mi tiempo de oración empecé una lista de intercesión. Simplemente una lista de intercesión con nombres de amigos, compañeros de trabajo, quizá familiares, específicos, y orar por ellos, por nombre. ¿Cuántas veces has ayunado? Has intercedido al Señor, has pedido en oración al Señor, Señor, dame un trabajo, Señor, un trabajo. Señor, ayúdame con esta enfermedad, Señor, ayúdame con este problema, Señor, por favor. Está bien. Pero ¿cuántas veces has luchado con Dios por el alma de una persona que no conoce a Cristo? Y simplemente has derramado tu corazón delante del Señor, decir, Señor, no vengo a pedirte nada, Señor, solo quiero agradecerte, pero quiero pedirte por la salvación de fulano, de sutano. Señor, cada día le veo en mi trabajo, en mi clase, aquí en el barrio, Señor, sálvale, Señor. Son personas que no te conocen, no entienden que Cristo murió por ellos. Señor, úsame, dame la oportunidad y orar por ellos. Esa es la obra del Señor, hermanos. A eso nos llamó el Señor. Qué bueno que podemos orar por otras cosas, necesidades que son válidas. No digo que no. Pero hermanos, ¿cuándo vamos a crecer en la obra del Señor? Y ver las cosas como Dios las ve. Dejar atrás la carnalidad, el jugar a la iglesia, el hacer actividades y crecer, ver las vidas transformadas. Sabes, hay muchas personas en las iglesias que tienen conocimiento, que tienen dones, que tienen habilidades, pero son orgullosos, son mentirosos, están atados a la pornografía, luchan con situaciones en sus vidas que no han podido perdonar a sus padres, a su hermano, a alguien que le hizo mal. Y así vivimos. ¿Cuándo vamos a crecer? Hasta que nosotros no nos rindamos de verdad delante del Señor y digamos, Señor, cambia mi vida. Señor, yo no quiero. Quizá el Señor viene ahora en 2026, fíjate, casi 2000 años desde que el Señor se fue. Casi 2000 años. Que el Señor nos ayude a encontrar ese momento en que Él venga haciendo la obra del Señor, creciendo, porque si no creces, estás retrocediendo. En la vida cristiana no hay punto muerto, no hay piloto automático. Si no estás creciendo, estás decreciendo. Y si tú no decides este principio de año 2026, ¿en qué específicamente vas a crecer? En evangelismo, en edificación o en misiones, se va a pasar todo el año que viene y vas a estar igual
que quizá el día de hoy. ¿Cómo es la manera para estar firmes y constantes en la obra del Señor? Creyendo, creciendo y sabiendo. Porque el texto termina diciendo, sabiendo que vuestro trabajo, habla de tu participación personal, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y déjame decirte algo, si hay un retorno garantizado en una inversión de vida, de recursos, es la obra del Señor. Hermano, ¿lo crees? ¿Lo crees? Todo lo que haces en el Señor, porque dice, sabiendo que vuestro trabajo, y es trabajo duro, trabajo a veces ingrato que la gente no entiende, pero es trabajo, es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a trabajar, a obrar, a servirle como Él lo hizo, de manera desinteresada. En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. ¿Sabes? Este es uno de los grandes problemas. Muchas cosas que se hacen en las iglesias, en los ministerios, no es en el Señor, es en el poder de la carne, de lo que sabemos, de lo que creemos tener o pensar que somos o tenemos, en lugar del poder de Dios. Y cuando es el poder de Dios, te digo una cosa, lo sabes. Por dos cosas. Vidas son transformadas, no informadas solamente, son transformadas y la gloria se la lleva a Dios, no el hombre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantener este conocimiento, sabiendo, recordándonos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, en este 2026, ya 2025 está atrás, no es en vano. Cualquier inversión que tú hagas, por muy pequeña que seas, Dios te promete que tendrá resultado. Quizá no lo veas ahora. Una de las cosas más preciosas que veo yo en la vida de mis padres, en la vida de mi tía que está sirviendo al Señor, es que después de años, Dios en su gracia y misericordia muchas veces te permite ver el resultado de la obra que hiciste. ¿Cuántas veces ellos han estado visitando en una iglesia, en México, Estados Unidos, cualquier otro sitio, y alguien se acerca y le dice, ay, hermana Rosita, Pastor Tomás, usted no se acuerda de mí, pero yo tenía 8 años, 12 años, iba a la clase, en aquella iglesia allá donde ibais vosotros y tal, yo conocí al Señor, ahora mi familia conoce al Señor, aquí están mis hijos, mi hijo es tremendo. Hermanos, no hay pago para eso. No hay coche del año que te dé esa satisfacción. No hay casa, no hay trabajo, no hay dinero, no hay viajes, no hay comidas, no hay ninguna otra disfrute en este mundo que te da la satisfacción de haber cumplido con la obra del Señor en tu vida. Y saber que cuando estoy sembrando, estoy regando, estoy orando, estoy llorando, estoy clamando al Señor por las almas y estoy simplemente sirviendo al Señor, Dios tiene su recompensa para cada uno. Quizá no ahora, pero en la eternidad. Y eso es lo que cuenta. Así que, hermanos, os animo como iglesia a que podáis crecer en la obra del Señor siempre. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque eres un Dios de gracia, de misericordia, un Dios de oportunidades. Perdónanos por las oportunidades que hemos perdido, Señor, en este año 2025. Porque tú, Señor, amas las almas, amas tu iglesia, amas, Señor, las naciones. Y seguramente nos has dado oportunidades, Señor, para servirte, para ministrarte. Sin embargo, Señor, nosotros nos ha faltado la fe muchas veces. Gracias, Señor, por las victorias. Gracias por el gozo de ver lo que tú has hecho en medio de nosotros. Queremos, Señor, pedirte, encomendarte esta iglesia aquí, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, y pedirte que nos ayudes a tener la perspectiva correcta en este año 2026.
que tú seas glorificado, que tu iglesia, esta iglesia, Señor, sea edificada para tu gloria. Y aún aquí en este lugar, en este pueblo, Señor, sea una iglesia, Padre, que sea llena de tu Espíritu Santo, de tu palabra, que sus vidas sigan siendo transformadas al punto, Señor, de que vean personas nuevas en este 2026, Señor, llegar a conocerte y formar parte de este cuerpo, llegar a crecer, a madurar, a conocer la plenitud de la vida cristiana, Señor, para salir a donde tú les envíes, Señor, para tocar las naciones. Te pido, Señor, que des a esta iglesia, Señor, tu iglesia, a mis hermanos, visión misionera, ya, Señor, estar involucrado en lo que tú estás haciendo en las naciones. Padre, sabemos que queda poco tiempo y queremos aprovecharlo al máximo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo y por tu iglesia y por aquellos que te sirven en ella, Señor. Lo pedimos, te damos gracias en todo y te damos la gloria y la honra porque solo tú lo mereces. En nombre de tu Jesucristo. Amén.